Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. No sé si usted trajo la Biblia. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Levante la Biblia y diga conmigo: la Biblia no es antigua, no es moderna, es eterna. Jesús salva, justifica, redime, santifica, preserva y glorifica. Amén. Vamos a leer las Sagradas Escrituras, hermanas y hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 14, del versículo 1 en adelante. He estado meditando en este texto maravilloso y habla acerca de la necedad y corrupción del hombre. Y he titulado el estudio de esta noche: Ese necio era yo. Ese necio era yo en otro tiempo, del que nos habla el Salmo 14. Ese necio era yo. Usted lo puede decir también. Ese necio del que habla el capítulo 14 de los Salmos era yo cuando no conocía a Cristo Jesús. Esta es, hermanas y hermanos, la naturaleza del hombre que hemos heredado de parte de Adán. El hombre sin Dios, como lo aprendimos el martes pasado. Así es que, sin más preámbulos, vamos a las Sagradas Escrituras. Salmo 14, versículo 1 en adelante. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Padre, gracias te damos, eterno soberano. Te pedimos, Señor, que edifique nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra y danos la valentía, Padre amado, de ponerla en práctica. Abre, Señor, el entendimiento y quita el velo para ver tu gloria, Padre Santo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede sentarse, amados hermanos y hermanas. La verdad que es un gozo enorme el poder estar en la casa del Señor, como lo decía el salmista, todos los días de mi vida. Es una petición que hizo el salmista en uno de los salmos. Él dice: y esto yo he demandado a Jehová, y esto buscaré, que esté yo en su casa todos los días de mi vida, para adquirir en su santo templo. Hermanas y hermanos, en otro salmo también el salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es un gozo, hermanas y hermanos, el poder asistir a una reunión como esta. El templo que Dios ha permitido, o la iglesia evangélica, es un medio de gracia para su pueblo. Es de gran ayuda que debemos de sacarle provecho. Muy bien, volviendo al tema que vamos a desarrollar esta noche. Ese necio era yo en otro tiempo. Ese necio del Salmo 14 era yo en otro tiempo. Probablemente quizás usted dirá también: ve ahí, yo también era ese cuando no conocía a Cristo Jesús. Es bueno, querido hermano y hermana, recordar de vez en cuando cómo éramos sin Jesús. Es bueno que recordemos
de vez en cuando cómo éramos cuando no conocíamos a Jesús. Es bueno ver retrospectivamente para no olvidar de dónde nos sacó nuestro Dios. En las Sagradas Escrituras, hermanas y hermanos, encontramos al siervo Moisés exhortando al pueblo de Israel en el desierto, en sus últimos sermones, en sus últimas enseñanzas. Antes de partir, se le conoce como la segunda ley de Dios al libro de Deuteronomio, porque es una recapitulación de todos los mandamientos, de todas las instrucciones que Dios ya había dado al pueblo de Israel. Y en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, el Señor dice estas palabras. En aquel tiempo fue al pueblo de Israel, en esta época es a nosotros, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Y dice así el texto de Deuteronomio capítulo 8, versículo 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, no, dice, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Moisés, hermanas y hermanos, se paró frente al pueblo y le repitió estas palabras que Dios le había dado para que el pueblo se percatara del peligro que iba a correr en la tierra prometida. Los estaba preparando. Y hoy Dios nos está advirtiendo a nosotros. El desierto para nosotros es el mundo en el que nos encontramos. Nosotros estamos como peregrinos y extranjeros, hermanas y hermanos. Nosotros vamos de paso. El pueblo de Israel estaba de paso en el desierto. Iban a la tierra prometida que Dios les había prometido, tierra que fluye leche y miel. Pues nosotros también estamos hacia esa tierra prometida, que es la Nueva Jerusalén, donde estaremos por siempre con nuestro Padre Celestial. Esa es la tierra prometida para todo cristiano, el estar eternamente con Cristo un día. Así que la advertencia es tanto para los judíos en aquella época como es para nosotros hoy en el siglo XXI. Dice el texto de Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y aquí objetivamente es Dios, que hay que tener cuidado de no olvidarse de quién es Él. El creador, Elohim es la palabra Dios aquí, el nombre de Dios es Elohim, Jehová, el autoexistente Yahweh. Dos nombres aparecen aquí de Dios. Lo dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Como le dice, del que te sacó de Egipto, del sustentador, del todopoderoso, del autoexistente, pero a la misma vez de tu creador, Elohim, el que lo ha creado todo, el que creó tu vida. No te vayas a olvidar de Él. Y luego sigue diciendo, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, y viene la advertencia, lo que puede hacernos olvidar a Dios. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Esta es la advertencia que le pasó al pueblo de Israel y también nosotros tenemos que enfrentarnos. Dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Qué recordatorio más hermoso. Y de eso se trata, hermanas y hermanos, dónde estábamos cuando Dios no estaba con nosotros y el pueblo de Israel. El escritor aquí, Moisés, claro que el Espíritu Santo inspiró esta palabra eterna, como lo acabamos nosotros de decir, que no es antigua, no es moderna. La palabra de nuestro Dios es eterna. Le dice el Señor que tengan cuidado, que recuerden siempre que Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud, y que eso era suficiente para servirle, para obedecerle a nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, hermanas y hermanos, el apóstol Pablo, dejando a Moisés ya en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, que recordemos cómo éramos en otro tiempo sin Cristo Jesús. Que recordemos cómo éramos en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo una observación
retrospectivamente, observando hacia de dónde venimos y hacia dónde vamos y cómo estamos, porque nosotros suele pasar que nos acomodamos y olvidamos quiénes éramos sin Cristo Jesús. Y aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, estábamos muertos, éramos cadáveres, en los cuales, y ahora hace una comparación en el tiempo presente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, en este tiempo, opera en los hijos de desobediencia. Y me gusta este texto, versículo 3 de Efesios 2, cómo él se incluye. Y esto es algo maravilloso de los predicadores de la Biblia, que no se aíslan. Ellos no dicen tú eres pecador, sino que dicen nosotros somos pecadores. Y por esa razón es que me impactan a mí estos predicadores, cómo ellos se ponían en primer lugar como necesitados, como receptores de la gracia de Dios. Y dice el versículo 3, entre los cuales también, no dice ustedes, sino dice todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora tiene lógica lo que yo quiero compartir con usted en esta hermosa ocasión. Ese era yo en otro tiempo, que habla el Salmo 14. Ese necio era yo. Y no debo de olvidarme, hermanas y hermanos, cómo estaba cuando no conocía a Cristo Jesús. Y lo debo de hacer todos los días, no de vez en cuando, todos los días. Debo de predicarme este glorioso evangelio para de esa forma estar examinando cómo estoy caminando y para poder confrontar el pecado que siempre está acechando, como el Señor se lo dijo a Caín. El pecado va a acechar contra ti una y otra vez. No solamente Moisés lo usó el Señor para advertir al pueblo de Israel, no solamente Pablo en el Nuevo Testamento, sino también Santiago nos dice que nosotros los seres humanos tendemos a olvidar fácilmente. Y él usa una metáfora en Santiago capítulo 1 versículo 23 del espejo, y dice esto: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Aquí la metáfora está hablando, dice que nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, los cristianos, tendemos a ser como el hombre que mira su rostro en el espejo y entiende que está sucio, entiende que necesita lavarse, pero luego se percata, no es que no lo entiende, y dice, caramba, usted se mira al espejo y usted vea, si ya pasamos pues de los 60, ya hay arruguitas, y ya nosotros decimos, ya no soy el mismo, ya se nota. Ya se nota en mi rostro, ya no soy el de 20, no soy el de 15, no soy el de 30. ¿Ve? Pero luego usted se da la vuelta y usted se le olvida ese mensaje que le dio el espejo. De la misma manera Santiago dice, el hombre tiende a mirarse, y el cristiano se mira en la Biblia es el espejo que nos revela a nosotros lo más íntimo que nosotros ni tan siquiera discernimos. La palabra de Dios, cuando la abrimos, es el espejo donde nosotros nos miramos, y el propósito de Dios de decirnos cómo estamos es para que nosotros reconozcamos y en humildad nos humillemos y le digamos al Señor que nos eche la mano en esa área donde la Biblia nos dice que estamos débiles. Pero olvidamos, dice Santiago. El problema es que olvidamos. Nos vamos, oímos la palabra, y Él nos exhorta a que no seamos solamente cristianos oidores de la palabra, sino hacedores. Porque el poder de la palabra, hermanas y hermanos, está no en oírla, sino cuando nosotros la ponemos en práctica. Porque cualquiera puede oír la palabra de Dios, pero
El reto más grande es ponerla en práctica, ponerla en obra. Es ahí cuando aparece el poder de la palabra de nuestro Dios, cuando usted se la aplica a su vida. Pero mientras usted no se la aplica, usted no va a experimentar el poder de Dios, el poder de la palabra en su vida. Y necesitamos practicarla, necesitamos nosotros llevarla en el día a día a la práctica, porque de esa forma vamos a tener muchos beneficios. Hermanas y hermanos, es bueno, como decía hace un momento, mi querido hermano y hermana, recordar de vez en cuando cómo éramos sin Jesús. Es bueno ver retrospectivamente para no olvidar de dónde nos sacó nuestro Dios. Se dice que el rey David de vez en cuando salía del palacio y se ponía el morral pastoril, donde cargaba pues agua y su onda. Y las personas le preguntaban: rey, ¿por qué haces eso? Y él contestaba, él decía: hago esto porque quiero recordar quién soy. No quiero olvidar quién era cuando el Señor no me había ungido como rey. Entonces, en un gesto de humildad, David se vestía de pastor, se quitaba la armadura de militar, de rey, dejaba la corona a un lado y salía a caminar a la selva, recordando, hermanas y hermanos, dónde lo halló Dios: en el monte, donde él vivió pesadillas, soledad, y eso lo ayudaba a David y le servía para inspirarlo, para escribir más salmos, para alabar a nuestro Dios. Si David lo hacía, también nosotros, hermanas y hermanos, deberíamos de hacer eso. Venir al templo es un gesto de una práctica donde nosotros estamos manifestando que somos necesitados, que estamos agonizando, que no estamos sanos. Y Jesús advirtió, Jesús dijo: los sanos no necesitan doctores, sino los enfermos. Entonces, venir aquí, hermanas y hermanos, todos los días, si fuera posible, eso estamos diciendo que nosotros estamos en el proceso, que se nos ha suministrado la medicina, pero no estamos sanos. Necesitamos al doctor, necesitamos más medicina, necesitamos más calmante para seguir vivos, alabando a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo era yo en otro tiempo? Salmo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón. Hermanas y hermanos, así nos expresábamos nosotros cuando no conocíamos a Jesús, como lo que dice este Salmo 14:1. No hay Dios. ¿Cuántos de nosotros en algún momento llegó ese pensamiento cuando miramos la maldad? Yo recuerdo en mi niñez, yo crecí en plena guerra en mi país, allá por el 88, era un joven, un niñito, y una bala perdida de repente traspasó el corazón de un niño. Y recuerdo que pasé por ese lugar donde el papá estaba cortando un árbol. El papá talaba árboles, hacía madera. Y mientras el papá estaba arriba en el árbol cortando un árbol, se le conoce como árbol de ajuste, y había una balacera lejos, y estábamos a muchos kilómetros, y se vino una bala perdida, y el niño estaba sentado tomando agua ahí, esperando y viendo al papá que estaba cortando el árbol, y la bala le perforó su cuerpo. Sí, yo recuerdo cuando pasé por ahí un mes después, imagínense, me impactó tanto que yo pensé, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un Dios que dicen, yo no era cristiano, que dicen que existe, cómo permite esta tragedia? Entonces, meditando esta semana en el Salmo 14, decía, yo me veo en el Salmo 14, así pensaba. Así vivía, sin Cristo. No hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, las personas sin Dios
se expresan así cuando ven tanta violencia, tanta maldad. Dicen, ¿cómo es posible que un Dios misericordioso, un Dios que es amor, permite el cáncer? Permite estas enfermedades. Mira esos niños que están allí en esos hospitales en San Just, cómo los sacan en la televisión. Unos bebés. Y están entre la vida y la muerte batallando. Entonces el hombre sin Dios cuestiona y dice, no existe Dios porque mira, ¿cómo es posible que este Dios, que es todo amor, permite estas tragedias? Hermanas y hermanos, ese era yo en otro tiempo. Versículo 2, Salmo 14. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Había alguien que entendiera que Dios no tiene culpa con la maldad, que todas las enfermedades no fue Dios el que las crió, sino que vinieron a causa del pecado de Adán. Entonces toda esta maldad que hay en el mundo y todas las tragedias, el hombre tiende a culpar a Dios y a maldecir a Dios. Versículo 3, todos se desviaron, a unos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno. Y aquí el texto es enfático. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Desde Adán hasta hoy, no ha existido un hombre descendiente de Adán que sea justo delante de Dios. No. Versículo 4. Hace una pregunta. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Ve, hermanos, esta impresión tremenda. Está hablando Dios. Dios dice que miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que le buscara. No halló nada. Versículo 5, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Pero no hay. Entonces, ¿cómo es que hay una generación de justos? Dios lo justifica por fe. Cada vez que aparece un justo es un justificado que ha pasado de este necio a ser justo. Entonces el necio es una persona que contradice a Dios. Es un ateo, es una persona sin Dios. Y la palabra necio en el hebreo es naval. Naval significa insensato, perverso, impío, fatuo, insensato, loco, necio, perverso, ruin, villano. Imagínense todos los calificativos que significa necio. Es un insensato, perverso, impío, fatuo. Y en el Nuevo Testamento tenemos la palabra asunetos. Y un asunetos en el griego es que no es inteligente. Una persona sin inteligencia. Es perverso, es malo, no entiende, no tiene entendimiento. Y aquí lo dice la Biblia en Romanos 1:31, necios, dice, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces un necio, hermanas y hermanos, es un malo, es un perverso, no tiene misericordia. En el Antiguo Testamento hay un hombre que se llama así, necio, y su nombre es Nabal. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 3 dice, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Si usted lee Primera de Samuel, capítulo 25, toda esa porción de las Escrituras, se va a dar cuenta de cómo este hombre hacía honor a su nombre. Murió, se le trabó un hueso en la garganta. La Biblia nos dice que este hombre era rico, tenía muchas ovejas, y dice el texto que David cuidó de las ovejas de él, era como un protector mientras David andaba huyendo de Saúl. David tenía un grupo. Dice que David escogió hombres tristes, hombres, la escoria de la sociedad. David era un mercenario, era un hombre que cuando era perseguido por Saúl antes de ser rey, tenía un grupo de los más malos de la sociedad que él los había acercado.
Y David era valiente, le gustaba andar con estos hombres, le gustaba andar con David. Entonces David cuidaba, mientras estaba en el campo, protegía de aquellas bandas armadas de que llegaban, de las guerrillas que aparecían y querían pues quitarle los bienestares a las personas. David protegió a este hombre, pero un día David tenía hambre y le dijo a su grupo que andaba con él: vayan donde Nabal. Y nosotros, yo sé que le hemos servido mucho y es justo de que él nos provea alimento. Él tiene una hacienda y tiene suficiente comida. Y llegan los hombres donde Nabal, y Nabal los rechaza y hace honor a su nombre, necio. Y los hombres vuelven donde David y le dicen: mira, el hombre nos rechazó, incluso nos maldijo y dijo que ¿quién eres tú? Que eres un muerto de hambre, que eres una persona que le gustan los problemas, un asesino, un sicario. Y David dijo: así nos recompensa este individuo. Vamos entonces, dijo David, le vamos a ir a arrancar la cabeza a vamos a aplicarle justicia, porque eso es lo que hacía David. Este hombre, hermanas y hermanos, derramó mucha sangre. Era un tremendo hombre con espada y con la honda, era habilidoso. Pero hay algo en la vida de este hombre, que él le quitaba la vida solamente a aquellas personas que Dios le ordenaba. No mataba solo por matar. No, él no era un loco psicópata por ahí, un sicario asesino que se divertía derramando sangre. No, era un hombre que temía a Dios, y cuando Dios le decía: mata a estos impíos, él iba y los terminaba. Y va David con todo. Y luego un criado corre a la hacienda, y Abigail era una mujer virtuosa, muy sabia. Ahí lo dice el texto, que era una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Es una mujer sabia, una mujer virtuosa. Y entonces David va ya a terminar con Nabal, y Abigail corre, hace comida y va a encontrarse con David y le dice con reverencia: mi señor, disculpa. Tú sabes que yo vivo con un hombre que se llama Nabal, es necio, es duro, es tosco, en otra palabra, es bruto, ya en el idioma de nosotros. Es imposible. David fue impresionado por la sabiduría de aquella mujer y le dice: la verdad que tú sí eres sabia. Y le dice ella: aquí traigo comida, pero no vayas, no lo mates, déjalo, ese pobrecito, él solo va a morir. Entonces David recibe la comida de la mujer y David se vuelve. Y Nabal está en una fiesta y de repente está comiendo y un pedazo de hueso se le traba y se ahogó. Se ve la justicia de Dios, hermanas y hermanos. Después, cuando le llegan la noticia a David que se murió Nabal, el necio, y David mandó a traer a Abigail, y Abigail se convirtió en una de las mujeres de David. Así que ese es un necio, es un tosco, es un hombre agresivo, ofensivo para con Dios, es un incrédulo. Y ese era yo en otro tiempo. Ese era usted en otro tiempo. Es difícil, hermanas y hermanos, muchas veces aceptar lo que éramos, porque a veces cuando ya estamos en el cristianismo y llevamos algunos meses o llevamos algunos años, muchas personas tienden y se consideran personas mejores que los que están todavía condenados. El condenado, muchas veces cuando nosotros hablamos de Jesús y hablamos del pecado, se siente que lo estamos hundiendo y que lo estamos juzgando. Pero también dentro del cristianismo hay personas, hermanas y hermanos, que aún siguen así como Nabal, que necesitan arrepentirse de sus pecados. Y nosotros debemos de examinar, y por eso estamos aquí esta noche, para ver lo que la Biblia nos enseña. El diagnóstico del Señor según la Escritura de cómo estaba yo en otro tiempo según la Biblia. Número 1, hermanas y hermanos, pongan atención en esto. Y así estaba usted también, porque usted es de la misma especie que su servidor. Estaba ciego espiritualmente, no podía ver la hermosura de Dios. Era un ciego. Creía en Dios, pero no en el Dios de la Biblia, sino en un Dios inventado, un Dios que toleraba mi pecado, un Dios que se tenía que someter a mis caprichos. Segunda de Corintios 4:4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
en los cuales el Dios con D minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este era yo en otro tiempo cuando no conocía a Jesús. Era un ciego. Era hiper tradicional. Número 2, era un sordo. No escuchaba. Y si escuchaba, me burlaba y me importaba un comino la palabra, lo que Dios dice. Dice, era yo sin Dios. Dice Jeremías 5:21, oí ahora esto, pueblo necio y sin corazón. Oye, hermanas y hermanos, ¿cómo me describe la Biblia a mí? Este es mi diagnóstico según la Escritura cuando no tenía a Cristo en mi vida. No solamente estaba ciego, sino que estaba sordo. Oí ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿A mí no me temeréis? Esa es la gran pregunta que hace Dios. ¿A mí no me temeréis? Solo un insensato, hermanas y hermanos, no le teme a Dios. ¿Y cuántos hombres, no se han burlado de Dios? Locos que han tirado humo y han dicho, si existe Dios aquí, recibe este poco de humo, y le han tirado así humo y les ha dado cáncer en la garganta, se han muerto. Con Dios no se puede jugar. Claro que el ignorante, cuando no tenemos a Cristo, no hemos escudriñado las Escrituras, hacemos muchas cosas que son abominación. Y por la gracia, por la misericordia especial de Dios, no somos consumidos. Inclusive aún todavía dentro del cristianismo seguimos peleando. Dios todavía no nos cae el 20 a nosotros. Nosotros seguimos con nuestra vida. Y cuesta, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos convoca, nosotros nos decimos, no, Señor, aquí yo mando y esto lo hago yo a mi manera. ¿Sí o no? Y aquí tenemos una muestra hoy. Dios nos convoca, tenemos un estudio bíblico, dice Dios, ¿dónde están mis ovejas? Aquí estarán conmigo eternamente, pero las ovejas están tan ocupadas y primero su trabajo, primero sus cuentas, primero sus problemas económicos y nos excusamos. Y todos nosotros, hermanas y hermanos, no crea que usted, yo también tengo esa lucha. Yo podría usar una excusa y decir, pues, inclusive podríamos hasta cerrar, a cancelar este estudio bíblico para irme a trabajar y para irme a descansar. Porque esa es nuestra naturaleza, tendemos a rechazar, nos cuesta y es una batalla que va a durar toda la vida. Pero como dijo Jeremías, me venciste, fuiste más fuerte que yo, me seduciste. Y Dios tiene que traer el fuego de la aflicción porque solo el dolor nos despierta. Cuando ya estamos con una enfermedad aguda, crónica, que ya no podemos ni pararnos, que nos duele la rodilla, la espalda, y ya no puede trabajar usted, ya no puede subirse a la escalera, ya no puede hacer absolutamente nada, se da cuenta. Se da cuenta la rebeldía y usted dice, ¿por qué? Yo todavía estoy joven, podría trabajar mucho, pero este montón de enfermedades que me han llegado. ¿Las trajo Dios? No las trajo. Él las permite porque vale más su alma que su pellejo, su cuerpo físico. Vale más su alma que su cuerpo físico. A Dios no le importa su cuerpo. Y Él dice, no, si ya tengo tu alma, si no me obedeces, que se lo coman los gusanos y te venís a descansar. Incluyendo los pastores, porque a veces los cristianos nos creemos intocables y pensamos, que tenemos la vida asegurada y no nos va a pasar nada. Y de repente, ¡blum! Los pastores nos morimos. Y la gente se queda sorprendida, pero ese pastor estaba tan joven, ese hombre entregado, apasionado. ¿Qué pasó? Bueno, para que entendamos que Dios es soberano, Él es el que tiene la vida y la muerte. Pero nosotros no valoramos esto, hermanas, así como en otro tiempo. Por eso es bueno hacer esta clase de mensaje para observar cómo éramos sin Cristo, éramos sordos. Y si aún seguimos sin Cristo, la oportunidad la tenemos hoy de poder arrepentirnos de nuestros pecados y decir, gracias Señor por el Salmo 14, porque el salmista también él estaba observándose y estaba diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. A veces no necesitamos decirlo, Dios, no hay Dios, con solo nuestra forma de vivir es suficiente. Hermanas y hermanos, cuando yo no era cristiano,
una de las cosas que me incomodaban era ver la mediocridad, la falta de respeto, la falta de seriedad con Dios. Yo llegaba a las vigilias, nunca voy a olvidar porque aún todavía sigue esa iglesia en el campo, pegado al campo de fútbol. Y íbamos a entrenar, allí jugábamos y después salíamos cansados y a veces habían vigilias los viernes y nos quedábamos. Y yo me quedaba ahí, pero yo conocía a las jóvenes de ahí. Uno está joven, uno donde están pues las personas del sexo opuesto, uno pues sin Cristo, uno anda detrás de todo eso. Entonces yo me daba la vuelta y todo, pero después, cuando llegaba alguien de aquí de los Estados Unidos, esas jovencitas que estaban en el coro o que estaban ahí sirviendo y que brincaban y decían que eran cristianas, las encontraba teniendo intimidad en los carros polarizados de aquellos que llegaban de aquí. Entonces yo decía, ¿cómo puede haber este engaño? ¿Cómo podemos estar cantando, brincando y viviendo una vida así? Eso no es seriedad. Entonces eso se iba acumulando en mí y me llevaba a rechazar más y no querer saber nada. Dios tenía su tiempo. Y yo decía, y yo felicito a esas personas porque me las encuentro y dicen, cuando Dios me haga cristiano, voy a procurar de estar ahí, no estar jugando con Él porque Él no es un juego. Yo decía, bingo, vas a ser un cristiano serio. Ese necio era yo en otro tiempo del que habla aquí, ese sordo era yo. Hermanos, el tiempo, las personas no han cambiado, siguen siendo las mismas. Lo vemos en las redes sociales, como las personas bailan en algunos lugares y uno se queda sorprendido de las cosas que se hacen. Y con la Biblia ahí, pero la gente está sorda, está ciega, no puede ver la santidad de Dios que vio Isaías y se declaró hombre muerto. Es terrible estar ciego, es terrible estar sordo, que no le penetre nada a uno. Yo creo que es la tragedia más grande que le puede pasar a un hombre. Dice el versículo 22 de Jeremías 5. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Mire cómo se revela Dios. Dice, yo soy soberano. Te das cuenta cómo obedece todo el sistema. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Ese es el límite que tiene el mar, dice Dios. Ese soy yo, el que le ha puesto eso. Y mira la creación, cómo me obedece. Pero mira el ser humano, cómo pelea. Y aquí le estaba hablando a un pueblo, como nosotros. Estaba hablando a un pueblo conocedor, un pueblo que había sido bendecido por la gracia, la misericordia de Dios. Número 3. En otro tiempo, siguiendo el diagnóstico según la Biblia, tenía un entendimiento entenebrecido. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Este era yo. Tenía la cabeza llena de tinieblas porque el entendimiento entenebrecido quiere decir lleno de oscuridad. Número 4, tienen un corazón de piedra. Yo tenía un corazón de piedra, hermanas y hermanos. Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y le daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Esa es la promesa. Pero yo tenía un corazón de piedra, que todo se hacía a mi manera, y yo creía a mi manera, y nos puede pasar. Inclusive le puede pasar a un pastor se puede engañar y puede decir que es un buen predicador, inclusive con la sana doctrina y a la misma vez, como dice Boxer en su libro Pastor Reformado, él advierte, dice, ten cuidado, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, todos nosotros corremos peligro, hermanas y hermanos. Y en ese libro él dice, no suceda que estés alimentando a otros y tú estés agonizando, es decir, que no estés comiendo tú. Y la evidencia que no estoy comiendo es que no estoy obedeciendo a Dios, estoy haciendo las cosas a mi manera. No me apasionan las almas perdidas, no me apasiona la palabra, no me apasiona absolutamente nada. Estoy frisado
como está esa nieve allá afuera. Le pasa a los pastores, hermanas y hermanos, nos pasa a todos. Nosotros somos de carne y hueso igual que a usted. Nos desanimamos, nos cargamos, que queremos corrernos, todos. Pero tenemos que examinarnos y ver con la luz de la palabra, porque corremos peligro. Los predicadores nos advierten y nos dicen, vea, que es espantoso, va a ser horrible, hermanas y hermanos, irse al infierno desde esas bancas, pero aún va a ser al triple irse detrás de un púlpito al infierno, entrar al infierno después de haber predicado, después de haberle advertido a usted, va a ser espantoso. Corremos el peligro todos, por eso es que el mensaje ese necio del Salmo 14 era yo en otro tiempo y me lo predico hoy, en el siglo XXI, después de varios años de servir a mi Dios, y me lo voy a seguir predicando. Mis hijos que están aquí lo escucharán una y otra vez, que debemos de predicarnos a nosotros mismos. Como dice Paul Watcher, debemos de predicar el evangelio como hombres que estamos agonizando, a personas que están moribundas, que están en los últimos segundos de su vida. No debemos de olvidar nunca esa postura de nosotros. Hermanas y hermanos, yo también era un esclavo del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando ya estamos en Cristo, hoy puedo decir como el apóstol Pablo decía, y eso eran algunos, pero ahora ya habéis sido lavado, santificado, glorificado en 1 Corintios. Y eso erais. Y ya usted hace la lista ahí, usted lo puede leer en casa. Estaba bajo la voluntad de Satanás en otro tiempo, en mi necedad. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 26 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 26, por si acaso Dios les conceda que se arrepientan dice, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ya para concluir, hermanas y hermanos, ese necio del Salmo 14 era yo sin Cristo. En otro tiempo era esclavo del pecado y estaba también esclavizado a la voluntad de Satanás y era esclavo de mi naturaleza. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántos locos no andan ahí en las redes sociales que son escarnecedores y solo se la pasan criticando y hacen contenido? Y yo digo, ¿por qué perder tanto tiempo? ¿Por qué perder tanta energía queriéndose colgar y escarnecer, y ser un escarnecedor, estar escarneciendo? Pues ya estas personas darán cuentas a Dios. Cuando debemos de ocuparnos, predicarnos a nosotros, examinarnos a nosotros, porque corremos el peligro por estar viendo nosotros la paja de los demás. No nos preocupamos por la gran viga que tenemos. Y Jesús nos advierte, dice, ¿por qué te cargas? ¿Por qué estás viendo la paja del otro? Esa es la metáfora, quiere ver con el pecado. ¿Y por qué no miras el gran pecado que tienes tú? Porque es fácil estar criticando, no, que mira, aquel es orgulloso, que aquel es pedante, que este hombre aquí, y tú no eres un avaro, que por eso no te congregas. No eres un esclavo a lo material. Habías de combatir tu avaricia, ese gran pecado que tenés, gran árbol, remover tu avaricia y después entonces venir donde este servidor, donde un hermano y le ayuda a arreglar su problema, porque ya tú arreglaste tu problema de envidia. Quieres tener lo que otro tiene y por eso es que te has vuelto un esclavo del trabajo. Esa es la realidad, hermanas y hermanos. Y así nos habla Dios directamente al corazón, no anda con rodeo. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros en apariencia podemos engañar, nosotros podemos dar excusas, nosotros podemos decir, no, es que yo tengo cuentas que pagar y yo no puedo ir. El problema no es aquí, digamos, las cuentas, el problema es el orgullo que Dios no manda. Yo soy el que mando. Y con el orgullo no solamente brego usted, yo brego con uno de esos, es uno de mis pecados, el orgullo. Pero ¿cómo sobrevive, pastor? Bueno, por eso es que vengo a la iglesia todo el tiempo.
Ese es uno de muchos pecados. No es que vivo en esclavitud de pecados, sino que viene y me ataca y me revuelca continuamente. Pero ¿cómo me repongo? Bueno, clamando y acercándome a Dios, pero no me estoy cargando, juzgando y escudriñando los pecados de los demás. Yo no me importa, yo no estoy cargado por los pecados de los demás. Yo estoy preocupado por mis pecados, mis propios pecados. Y predico esto, a hermana, así, sin pelos en la lengua, como se dice en la calle, sin rodeo, porque yo lo necesito. Yo tengo que advertirme. Esta clase de mensajes, en primer lugar, es para mí. Me han servido durante todos estos años que llevo sirviendo. Yo necesito un mensaje fuerte que me cale, que me diga, este es tu problema. Y al descubrirlo a través de las Sagradas Escrituras, voy a gemir en el cuarto. No voy a llorar delante de la gente aquí. Usted no me va a ver a mí diciendo, ay hermano, no, yo voy a llorarle allá al rinconcito a mi Dios. Y le digo, Señor, aquí está este pecador. Tú decides, Señor, si me mantienes en pie o me llevas. Porque yo reconozco, como dijo salmista David, mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Me arrastra, no lo puedo dominar. Me ataca. A veces yo estoy confiado y de repente, ¡blum!, aparece. Y no solo a mí, hermanas y hermanos, le pasa a usted. Una de mis preocupaciones cuando yo estaba empezando en el cristianismo era el no poder ser estable, el correrme. Pero yo había dicho que si yo un día Dios me hacía cristiano, yo iba a tratar la manera de ser un cristiano serio, no un cristiano dominal, un cristiano así, solo de nombre. No, yo decía, no, esa clase de cristiano no. Y cada vez que yo llega el pensamiento de colgar los guantes, ¿te acuerdas lo que tú decías? ¿Y ahora qué? Me tiro de rodillas y Dios tiene misericordia de mí. Por eso es que hoy estoy diciéndole, ese necio del Salmo 14 era yo en otro tiempo. Y usted puede ir para abajo en su automóvil repitiendo, y yo era el otro pastor. Y el apóstol Pablo lo dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros es esta, que Cristo vino al mundo para salvar a pecadores, pero no dice ustedes, no, de los cuales yo soy el primero. Pero estaba lleno del Espíritu Santo y predicaba y estaba escribiendo las Escrituras usado por Dios. Ahora este pecador Pablo estaba diciendo que él era el de los primeros, y nosotros podemos exclamar, yo soy otro Pablo, otro pecador, por los cuales vino Cristo Jesús. Y no nos podemos olvidar y tenemos que seguir las pisadas de Él. Miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero, eso hago. Él lloraba por el pecado que se venía. ¿Estamos llorando nosotros? El día que comencemos a llorar por nuestros pecados, nuestra vida va a cambiar y vamos a impactar la sociedad. Nos hace falta, hermanas y hermanos. Esclavo a mi naturaleza, muerto espiritualmente, como dice el Salmo 14, será yo. ¿Cómo dejé de ser necio? Por la misericordia de mi Dios. Pero al recordarlo me cae bien porque no puedo jactarme. No puedo decir yo era una gran persona cuando no tenía a Cristo. No, yo puedo decir yo era la escoria de la sociedad. No valía un centavo, yo era un miserable, un cadáver que estaba en putrefacción, en descomposición, y ahora estoy en el proceso que Dios me está transformando, pero aún sigo todavía batallando. Prosigo a la meta, como dice el apóstol Pablo. No es que ya lo haya alcanzado, hermanos, pero proseguimos. Levántate, sé valiente. Este es el culto de los valientes el martes, aquí se prueban los valientes. ¿Por qué? Porque arremetemos el cansancio y cualquier otra cosa y no somos superiores a los demás, no somos mejores que los demás. Estamos aquí porque entendemos que la vida sin Cristo no tiene sentido, y sin Cristo no vamos a poder vencer ese gigante que tenemos al frente, el pecado que nos acecha. Pero en Cristo entendemos, unido a Cristo, siempre vamos a ser más que vencedores. Y con la gracia de Dios vamos a salir adelante. Y cuando nos caigamos, nos levantaremos. Porque la gracia de Dios nos levantará y Dios no nos dejará media. Estando persuadido de esto, dice Filipenses, que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Lo creemos? Él es el que está trabajando en nosotros. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que nos has salvado. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has redimido. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has lavado. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has limpiado. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has purificado. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has limpiado. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has lavado. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has purificado. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has limpiado. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has lavado. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has purificado. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has limpiado. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has lavado. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has purificado. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has limpiado. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has lavado. Gracias te damos,
Oh, mi corazón, mi vida, Dios, es sacudida al ver quién era yo sin Cristo. Y ahora sé que todavía, Dios, estoy batallando al igual que mis hermanos, pero no me confío. Sé que la necedad, como tu palabra dice, está ligada en el corazón del hombre.